Bien, bueno, ahí el CONICET en este momento está en una crisis bastante grave, que es una crisis que se profundizó de alguna manera con el gobierno de Milei, porque aparece como uno de los objetivos a destruir, ¿no? Esta cosa que tenía en la campaña electoral incluso, ¿no? El CONICET afuera, ¿no? Que después lo matizaron, incluso nombraron a un científico del CONICET como presidente, pero que en la práctica pareciera estar yendo hacia el intento de desguace, ¿no? Del CONICET, o de desarticulación del sistema científico que va más allá del CONICET en la Argentina, por una cuestión de baja de presupuesto, congelamiento de salarios y no apertura de nuevos cargos que son esenciales para un sistema científico que está todo el tiempo renovándose, tanto en lo que son los cargos de investigación como los cargos del personal de apoyo científico, como también los trabajadores que llaman becarios, digamos, ¿no? Que nosotros decimos investigadores en formación, que son aquellos jóvenes y jóvenes que se van incorporando al sistema científico y que son parte vital del sistema científico y también de toda la planta administrativa que sostiene al sistema científico y técnico, porque es un trabajo que, si bien es administrativo, tiene particularidades muy concretas de algunas cuestiones muy específicas de la ciencia y técnica que solo esas personas pueden resolver, ¿no? Entonces hay una crisis en ese sentido muy, muy grave, pero yo decía profundización porque en realidad la crisis ya venía de antes, ¿no? No es que el CONICET estaba bárbaro y vino Milei, ¿no? Sino que ya los bajos salarios, la falta de recursos para investigar, la falta de infraestructura es un continuo que tenemos en la Argentina, por lo menos de la década del 70 en adelante, o del retorno a la democracia. Es una de las grandes deudas de la democracia. Hubo un momento en el que un periodo del gobierno de Néstor Kirchner mejoró bastante la situación, por lo menos en términos salariales, pero después en infraestructura se creció un poco, pero rápidamente, ya a partir del 2012, en el segundo gobierno de Cristina, empezó una baja constante de los presupuestos para investigar, de los salarios, que afectó a todo el sistema científico, ¿no? Eso es una realidad que obviamente que se profundizó con el macrismo, pero con el gobierno de Alberto tampoco se solucionó, y ahora con Milei estamos como en un pico de presión contra el CONICET, porque aparece como un enemigo, ¿no? del gobierno de Milei, o pareciera que los científicos somos parte de la casta, ¿no? Que hay que destruir. Incluso está habiendo ataques verbales o físicos, o en las redes sociales también, a muchos científicos y científicas que están ejerciendo su profesión, y eso está sucediendo, ¿no? La otra parte de lo que vos me preguntabas con respecto a la diferencia entre la ciencia digna y la ciencia hegemónica, o la ciencia que se hace o qué ciencia hacemos en el CONICET, ¿no? Creo que es un debate muy profundo y muy fuerte que se viene dando dentro del sistema de ciencia y técnica y por fuera del sistema de ciencia y técnica, dentro del CONICET y por fuera del CONICET, entre quienes planteamos que para defender realmente al CONICET tenemos que hacer una fuerte crítica también al organismo y al sistema de ciencia y técnica, que muchas veces termina asociado a investigaciones que apuntalan o abonan a los modelos extractivos, digamos, ¿no? Esta ciencia extractivista o subsumida, ¿no? Bajo la lógica de un sistema científico a nivel internacional, ¿no? Que te pide publicaciones todo el tiempo en una lógica neoliberal de cómo se produce ciencia, ¿no? Que es un conocimiento que queda encerrado dentro de la propia academia y no llega a los sectores populares, al pueblo en general, a la sociedad en general. Pero además muchas de esas investigaciones se terminan utilizando para grandes empresas corporativas, o grandes semilleras, por ejemplo. En el caso de las semillas transgénicas, muchas son producto de investigaciones financiadas por el sistema de ciencia y técnica argentino o de otros países, que después son utilizadas por grandes multinacionales como Bayer Monsanto o Syngenta. Entonces ese CONICET que termina, o esa parte del CONICET que termina estando bajo la lógica de las grandes corporaciones, es una crítica muy fuerte que nosotros hacemos al CONICET, ¿no? Nosotros pensamos que hay una ciencia digna, una ciencia comprometida con las luchas sociales, con los sectores populares, con las necesidades reales de una sociedad como la Argentina, ¿no? Con un montón de situaciones de problemas de educación, de salud, de pobreza, etcétera, que el CONICET da respuestas menos visibles, menos mercantilizables, ¿no? Que no se pueden transformar necesariamente en una patente que después pueda ser vendida, ¿no? Como piensa la ciencia neoliberal, sino una ciencia comprometida con la propia realidad de las poblaciones, ¿no? Y a veces la ciencia también tiene que ser un espacio de incomodidad, ¿no? De mostrar lo que anda mal
también, ¿no? Si no, alguien tiene que decir que las cosas no están funcionando bien y cómo podemos cambiarlas. Bueno, en parte también es un rol de la ciencia, de las ciencias sociales, pero también de las ciencias duras o naturales, exactas, de poder mostrar todas esas problemáticas y buscar soluciones alternativas también, ¿no? De pensar un poco más allá de lo que se piensa en la vida cotidiana, digamos, o en la política cotidiana. Hay algo que podemos todavía hacer y que estamos en un debate, ¿no? De espacios de jóvenes o no tan jóvenes ya, que estamos debatiendo qué tipo de ciencia hacer, ¿no? Retomar las tradiciones de Oscar Barsasky o de Andrés Carrasco o de Norma Gierraca, de otros pensadores que venían pensando justamente en una ciencia diferente a la hegemónica, al mainstream científico. Sí, a ver, yo creo que es cierto que en ciertos sectores del neoliberalismo hay como una fe en la ciencia, ¿no? Este tecno-optimismo de una sociedad casi gobernada, no gobernada por las ciencias y las máquinas, pero sí regulada, ¿no? Por un sistema que sea objetivo, neutral y que permita la asignación de recursos de manera más azarosa por, no sé, algoritmos, por ejemplo, ¿no? Eso es parte de lo que una parte de la élite empresarial mundial está pensando fuertemente, ¿no? Elon Musk y todo el Silicon Valley y la parte más conservadora de esas empresas corporativas están pensando, ¿no? En una democracia tecnificada o una forma de gobierno tecnificada que ya no sería una democracia justamente, ¿no? Sería una tecnocracia que es muy fuerte. Yo creo que en el caso del gobierno de Milei está en ese ideario de alguna manera, ¿no? En esa secta neoliberal distinta que en la que está Milei, que era muy marginal hasta ahora. Y creo que apuntan a una ciencia que pueda autosustentarse, digamos, ¿no? En el sentido que produzca patentes o descubrimientos que sean redituables en términos económicos y eso le permita financiarse. Entonces toda la ciencia que no sea redituable va a tender a desaparecer, ¿no? El Estado deja de financiar y que cada uno se arregle de alguna manera. Ese sería el ideal. Y eso es obviamente la destrucción de la ciencia crítica como tal, etcétera, porque no hay nadie que te va a financiar estudiar con los movimientos sociales. Los movimientos sociales obviamente no te van a poder pagar por hacer eso, etcétera, por decir un ejemplo, ¿no? O financiar estudios sobre el arte, la cultura, todas cosas que para ellos para estos neoliberales a ultranza son superfluos. Eso por un lado. Por otro lado, creo que hay una mirada muy positivista, ¿no? del viejo iluminismo que permea en este neoliberalismo tecnocrático y que ha permeado también y sigue permeando de alguna manera en sectores de pensamiento crítico de izquierda, digamos, un marxismo más ortodoxo que piensa que las fuerzas, o sea, el desarrollo de las fuerzas productivas, de la ciencia, permite generar un escalón diferente de la humanidad e incluso potenciar los procesos revolucionarios, ¿no? Esta idea de la revolución como locomotora de la historia y el desarrollo de las fuerzas del capitalismo, de la gran industria, del uso de la naturaleza para la producción. Ese ideario que se puede haber visto en lo que fue el desarrollo de la Unión Soviética, digamos, como esa experiencia de socialismo real, es muy fuerte. Y es muy fuerte en esos sectores de ultraderecha, pero también en sectores de izquierda. Y ahí yo me quedo siempre con una frase que decía Walter Benjamin, justamente una crítica muy fuerte y radical a la idea de desarrollo que comparten pensadores como el mexicano recientemente fallecido Gustavo Estevas, ¿no? De abandonar la idea de desarrollo. Walter Benjamin decía una frase que voy a citar medio de memoria, no voy a citarla textualmente, que decía: dice Marx que la revolución es la locomotora de la historia, pero para mí la revolución, o deberíamos pensar que la revolución no es más que el intento desesperado de la humanidad por jalar, por frenar, tirar del freno de emergencia de ese tren y detenerlo, ¿no? Y ahí está, me parece, la gran revolución o las grandes revoluciones, que son encontrar las formas en las cuales podemos vivir juntos como humanidad sin explotarnos mutuamente, o sea, sin una explotación de humanos sobre humanos, pero también sin esa explotación de la naturaleza, ¿no? En esa relación de reciprocidad o de solidaridad entre seres humanos, animales, plantas, bosques, montañas, que suena un poquito naif, un poco utópico, hippie, pero bueno, que en realidad es la forma en la cual la humanidad fue encontrando una forma de vivir en relación con la naturaleza que no era la de la explotación total y absoluta. La mercantilización absoluta de la sociedad
es un invento del capitalismo también, si se quiere, ¿no? Esta idea de que la tierra puede ser comprada y vendida, que la naturaleza puede ser totalmente apropiada y convertida en un bien, una mercancía, es algo que no estaba visto en ninguna sociedad indígena ni campesina, pero tampoco en muchas de las grandes sociedades antiguas, imperiales, etcétera. Digo, ni los romanos, ni los griegos, ni los egipcios tomaban a la naturaleza como una mercancía, eran dioses. Y había que respetarla y había que cuidarla para poder conseguir el alimento y el sustento de la vida y que sobre todo la naturaleza se pudiera reproducir, ¿no? Entonces, la humanidad está yendo a un proceso de mayor mercantilización, que la gran alerta que está a eso es justamente la crisis climática, para mí mal llamada cambio climático, sino que es una crisis climática, ambiental y civilizatoria, ¿no? Que está poniendo el foco en esta relación de explotación o de superexplotación de la naturaleza, que debe ser transformada en otra relación, porque si no lleva a la autodestrucción, o de la especie humana o del planeta en su conjunto, ¿no? Esto siempre decía Hugo Blanco, el gran dirigente campesino indígena de Perú. Decía, ya no es una discusión de capitalismo o socialismo, sino de capitalismo o la vida, ¿no? Si el capitalismo se sigue desarrollando y sigue explotando a los niveles que vienen explotando los recursos naturales y a las personas, lo que va a pasar es una desaparición de la vida en la Tierra, ¿no? Entonces ya la revolución es necesaria para poder seguir viviendo. Una gran minera que explota oro y contamina ríos en manos de sus trabajadores tampoco me interesa, de alguna manera, ¿no? Diríamos, para hacer un cambio social profundo, ¿no? Habría que pensar otra forma de gestionar ese río, esa montaña, acorde a las necesidades de la gente que vive en esos territorios circundantes, por ejemplo, ¿no? Y ver qué opinan ellos, ¿no? O el petróleo, bueno, el gran debate, ¿no? ¿Qué hacemos con Vaca Muerta? Los mapuches decían, no queremos el fracking, y estaban en todo su derecho de defender su territorio y decir, nosotros que tenemos una vida acá, en un territorio al que nos tiraron, no es que elegimos vivir acá. Este fue el lugar donde pudimos sobrevivir. Y ahora son expulsados o viven en un territorio que está siendo fuertemente contaminado por el avance del fracking y todos los derrames que genera, ¿no? Y las contaminaciones que genera. Sí, yo creo que ahí en el debate sobre el desarrollo es clave poder abandonar la idea de desarrollo, ¿no? Es decir, bueno, es un concepto que nos lleva por el camino de... Porque digo, hay un montón de adjetivos que se le van poniendo a la palabra desarrollo, ¿no? Sustentable, sostenible, humano, que no llevan más que a la profundización del desarrollo de la fuerza del capitalismo, ¿no? Y de la explotación del hombre por el hombre, o de la mujer por la mujer, o del hombre por la mujer sobre la mujer, y de la naturaleza, del hombre sobre la naturaleza. Entonces ahí no hay, o sea, es una salida sin escapatoria, digamos, ¿no? Es una salida tramposa la del desarrollo, incluso el sostenible, el más lindo que podamos adjetivar. Dentro de las salidas abandonando la idea del desarrollo emergen diferentes concepciones, ¿no? La idea del postdesarrollo o el antidesarrollo, el decrecimiento, ¿no? Y cada una de estas ideas emergen en contextos situados, ¿no? En Europa el decrecimiento, la idea del postdesarrollo es todo un debate de los años 70 que se hace un debate entre Europa y América Latina. Asia y África también van construyendo sus alternativas y sus formas de entender cómo vivir juntos y cómo relacionarnos y producir junto con la naturaleza. Y América Latina también va construyendo sus propios conceptos. Ahí aparece con fuerza en los últimos años la idea del buen vivir o el vivir bien, ¿no? El summa causa y summa camaña en el mundo andino, aymara quechua, pero que aparece en ñan de recó guaraní o el tequiltlajal de los pueblos tzotziles y celtales del pueblo maya de la zona de Chiapas en México, de Guatemala. Entonces empiezan a aparecer, ¿no? El Kumamagen mapuche, y así aparecen formas de denominar cómo vivir en armonía con la tierra de pueblos o naciones de Canadá, de lo que es Canadá, de lo que es Estados Unidos, del norte de México. Entonces empieza a entrelazarse ahí una forma que está ligada o basada por ahí en las concepciones y cosmovisiones de los pueblos indígenas, pero que empiezan a actualizarse con la realidad de lo que era la cosmovisión de hace 500, 600 años, con la realidad concreta del mundo que vivimos hoy, de cómo esa crisis climática, civilizatoria que decíamos hace un ratito, empieza a exigir respuestas alternativas, ¿no? Entonces, yo creo que no hay una fórmula única, no es que es el decrecimiento o el buen vivir o el postdesarrollo, ¿no? Sino que cada lugar, cada pueblo, cada nación, cada comunidad, cada espacio geográfico va construyendo en sus propios territorios esas alternativas posibles, ¿no? Vivibles aquí y ahora, para construir esa alternativa al desarrollo o ese abandono del desarrollo. Eso todavía está incipiente, son semillas, son experiencias que están naciendo, pero que están ya existiendo, ¿no?
Entonces ahí hay dos rupturas para mí. Una que tiene que ver con la que hablábamos antes, esta idea del desarrollo, de la teleología, de que la humanidad va hacia un camino ineluctablemente hacia el socialismo, ¿no? Que tenía el marxismo, que también confiaba en el desarrollo de las fuerzas productivas, en la gran industria, y que esperaba el gran momento de la revolución. Hoy creo que la revolución ya está sucediendo, pero en pequeños espacios, en pequeñas experiencias que se van construyendo, ¿no? Entonces esa idea de abandonar el desarrollo ya se está produciendo desde estas distintas concepciones alrededor de todo el planeta. Hay formas que eso pueda anudarse, entrelazarse sin perder las particularidades. Ese es el gran desafío que todavía nos cuesta, que el movimiento antiglobalización logró en parte enlazarse para resistir, pero que en la construcción de alternativas todavía están los desafíos, ¿no? Cómo anudar esas luchas, cómo articularlas, cómo construirlas, sobre todo para que sean opciones viables y posibles para el común de las personas, que puedan decir, yo puedo vivir de una manera mejor, más tranquilo, y encima con mayores beneficios, sin enfermarme, comiendo alimentos sanos, viviendo una vida donde el trabajo no sea lo más importante y donde tenga tiempo para el ocio, para estar con mis hijos y mi familia, ¿no? Una vida normal para gente normal, sin dañarnos a nosotros mismos y sin dañar a la naturaleza. Esa opción es viable, es posible, pero aún en pequeña escala, ¿no? En lo que yo llamo esos territorios insurgentes que se van construyendo desde los movimientos sociales o desde las personas que eligen vivir de una manera diferente, pero que todavía están en un espacio, diríamos, embrionario, ¿no? Que tampoco podemos pretender que eso se universalice y sea una receta para todo el mundo. Los kurdos la están encontrando a su manera en las zonas del Kurdistán, en el norte de Siria, en el norte de Turquía, y en el marco de una guerra. Los zapatistas lo están encontrando en el marco de una guerra contra el Estado y contra los narcos en sus propias comunidades. Acá las asambleas contra las fumigaciones o contra la mega minería lo van encontrando en espacios de agroecología, de autosustentabilidad, de redes de comercio justo, y cada uno lo va a ir encontrando. Los barrios populares lo encuentran, lo construyen en sus redes solidarias desde abajo, desde los territorios. Entonces eso está todavía, obviamente, en una etapa muy embrionaria, pero creo que ahí hay un camino a seguir, digamos, ¿no? Y los pueblos indígenas tienen mucho para decir de eso, ¿no? Los campesinos también. Pero siempre es alejado del Estado de alguna manera, ¿no? No sin negar necesariamente al Estado, pero sí alejados de esa lógica, sí, a distancia del Estado. Digo, todo lo que pasa a escala global parece que pasa en las ciudades. En realidad, cómo se compone o sea, quién detenta el poder de la tierra sigue siendo clave para entender cualquier sociedad, ¿no? Entonces, ¿cómo se forma el capitalismo? Marx nos explica que se hace con un proceso de acumulación por desposesión. Es decir, por un lado se conquistan nuevos territorios, Europa conquista nuevos territorios que son África, Asia y América, y extrae una gran cantidad de recursos naturales, ¿no? De naturaleza objetivada o construida como una mercancía. Y personas, ¿no? Y personas también, la esclavitud, ¿no? La fuerza de trabajo esclava y la fuerza de trabajo asalariada, ¿no? Pero ¿cómo se construye esa fuerza de trabajo asalariada? Justamente separando a las personas de la tierra. Hay una ruptura metabólica entre los seres humanos y la naturaleza que tiene que ver con el avance tremendo del capital sobre las tierras comunes de Europa. Hasta entonces las tierras de europeas estaban en manos de los señores feudales y de los campesinos que trabajaban para el señor feudal, pero que pertenecían a la tierra de alguna manera. Si cambiaba el señor feudal, los campesinos también estaban ahí, eran parte inseparable de la tierra, si se quiere. Lo que hace el capitalismo es decir, no, la tierra es una mercancía que se puede comprar y vender, y los campesinos ahora son libres, ¿no? Les otorgamos la libertad, diría Milei, de ser contratados por quien sea para poder trabajar libremente, ¿no? Vender libremente su fuerza de trabajo. Pero en esa separación lo que hay es una apropiación total del capital por sobre la tierra, y esos cuerpos que se separan de la tierra pasan a ser los futuros proletarios o trabajadores rurales. Y lo que hay es una apropiación, es decir, esas tierras que todavía se mantenían en lo común o que incluso eran propiedad de los campesinos libres pasan a ser parte de los nuevos señores feudales o de los nuevos capitalistas, en realidad, de los antiguos señores feudales o de los nuevos capitalistas, de los empresarios agrícolas que empiezan a alquilar tierras o comprar tierras para la producción de alimentos, pero ya contratando mano de obra. Entonces se da un proceso ahí en paralelo a la conquista de nuevos territorios para la extracción de personas y de materias primas o de naturaleza objetivada, construida como mercancía, y la desposesión de las tierras comunes de Europa. Y con eso también se destruyen o se intentan destruir todas esas prácticas sociales que se sustentaban en esa tierra común.
La idea de comunidad, la idea de solidaridad, del trabajo no monetarizado, ¿no? Un montón del trabajo campesino, de la autosustentabilidad campesina. Un campesino en la Edad Media no solo trabajaba y le producía alimentos al señor feudal, sino que construía sus propias herramientas, se tejía sus propias ropas, conseguía su propia energía a través de la leña, construía sus propias casas. Eran unidades familiares autosuficientes, y que la comunidad campesina se ayudaba entre sí para aquellos que no podían hacerlo de manera totalmente individual o como núcleo familiar, ¿no? Después hay una especialización, está el campesino que es herrero, el campesino que es carpintero, el campesino que es constructor, pero no todos son campesinos que tienen alguna habilidad especial que se pueden ir rotando o cambiando o trocando por ese trabajo. Eso, por ejemplo, en Inglaterra se destruyó entre el siglo XII y el siglo XVI. Deja de existir esa lógica comunitaria de lo común, es un proceso que lleva 3 siglos de desposesión. En Rusia, por ejemplo, esa comunidad todavía permanecía casi intocada hasta entrado el siglo XX. En 1890 o en 1905 todavía existía tal cual la comunidad campesina rusa, casi intocada en el 90% de la población del país. Ese fue un gran debate que tenían el marxismo, Lenin, ¿no? Y los líderes de lo que va a ser después la revolución bolchevique, con lo que habían sido los populistas rusos, que eran los que pensaban que desde la propia comunidad campesina se podía derrotar al zar y construir una sociedad socialista sin pasar por el infierno del capitalismo. Es decir, sin el desarrollo de las fuerzas productivas, sin la industrialización de todo el país, se podía pasar a un proceso revolucionario que llevara a una vida comunitaria, a una sociedad comunitaria, o comunista o socialista. Esto era refutado por el marxismo más ortodoxo, decía, no, tenemos que hacer la revolución y tenemos que industrializar el país para que haya proletarios, y ahí, ¿no? Entonces, es interesante acá, si te sirve esto, si no es una digresión, pero en ese momento Marx estaba vivo todavía, antes de Lenin, ¿no? Cuando estaban discutiendo en 1860, 1870, los populistas rusos y los marxistas, qué hacer en Rusia, si hacían la revolución socialista o hacían la revolución campesina. En un momento, Vera Zazurich, que era una dirigente, una referenta de uno de los grupos populistas rusos, le escribe a Marx. Dice, mire, señor Marx, estimado, hay una carta, ¿no? Hay unas cartas muy famosas, que se descubren muchos años después, además, que dice, Marx, acá dicen los marxistas, que lo siguen usted, que no se puede hacer la revolución sin pasar por la industrialización y por el proceso de aburguesamiento del país para después pasar a la proletarización. Y nosotros consideramos que desde la comuna rusa se podría construir una sociedad socialista. Le manda la carta a Marx, ¿no? Si hubiera habido WhatsApp hubiera sido más rápido, ¿no? Pero no había. Y Marx tarda muchos años en responderle porque se queda estudiando el tema de la cuestión rusa. Eso es genial, ¿no? Marx, como un estudioso, que él ya estaba metido con la cuestión rusa, empezó a estudiar y le termina contestando una carta que dice, y dadas las circunstancias, yo creo que en Rusia está la posibilidad de construir una vida socialista basada en la comuna rusa. Para ese entonces, Vera Zazurich había pasado de ser populista a ser marxista. Entonces deja la carta y no la publica. Esa carta queda escondida, olvidada, y es recuperada en los años 40, en el marco ya de la Unión Soviética, todo rescatada, y tomada por un académico llamado Theodor Janin, un académico del campesinista, digamos, muy ligado a las luchas campesinas, que dice, miren, acá incluso Marx decía que se podía hacer esto de la lucha campesina para la construcción de una sociedad distinta sin pasar por el desarrollo capitalista, ¿no? Y se llama todo un gran debate académico y político, etcétera, a partir de todo ese proceso, que es muy interesante, de cómo se podían pensar alternativas. Y en el marco de la Revolución Rusa aparece un pensador que se llamaba Alexander Chayanov, que era un agrónomo y economista ruso, que también empezó a estudiar a los campesinos y empezó a armar lo que él llama, o lo que llamamos la ley Chayanov, que es mostrar cómo la lógica campesina de producción, de unidad productiva familiar campesina, tiene una lógica propia, que es diferente a la lógica capitalista de producción, ¿no? Que es una economía diferente, con otra racionalidad. No están pensando en la acumulación de ganancias, en la acumulación de capital, sino en cómo vivir de acuerdo a sus propias pautas culturales y económicas y sociales, dignamente, de alguna manera, diríamos hoy. No usa la palabra dignidad, pero uno lo podría hoy resumir así. Dice, los campesinos suelen trabajar todo lo necesario como unidad familiar, es decir, núcleo familiar de una mamá, un papá e hijos, y por ahí familia ampliada, producir todo lo necesario para que durante el año la gente pueda vivir bien, tener la vestimenta que necesitan, los gastos económicos monetarios que necesitan, y no mucho más. No hay un afán de acumular. Si
en el trabajo ya logran conseguir todo lo que necesitan, dejan de trabajar. No es que siguen trabajando para obtener mucho más. Y cuando no les alcanza, trabajan de más. Se autoexplotan hasta llegar al óptimo, ¿no? Al equilibrio, que él llama el óptimo diferencial entre las necesidades y la fatiga que tienen que tener por trabajar. Entonces, lo que dice Chayanov es esa lógica, es una lógica mercantil diferente, no capitalista, diferente a la capitalista. Entonces, desde ahí también se puede inducir que esa población campesina tiene esas lógicas diferentes, ¿no? Entonces, eso todavía pervive en parte del campesinado europeo. Es decir, no se perdió totalmente eso. Hay ciertas lógicas del campesinado europeo, de esos pequeños y medianos productores que hoy están luchando contra las reformas de la Unión Europea, que está anclada en esa mirada más chayanoviana, decimos nosotros, del campesinado, ¿no? Que hay muchas lógicas que se explican más por esa solidaridad interna de familias, de pueblo, cuando los campesinos se ayudan mutuamente. No están pensando en que, si él me ayudó 2 horas, yo le voy a ayudar 2 horas. Necesita ayuda con la cosecha Jean-Pierre, vamos a Jean-Pierre y lo ayudamos. Y cuando Jean-Pierre necesitemos ayuda, va a venir y no va a estar pensando si le pagamos, no le pagamos, si le dimos tanto o no dimos, sino que es una ayuda que está mucho más ligada por esas relaciones de fraternidad, sororidad, de hermandad o vecindad, o de identidad de clase, si se quiere, campesina, que por una relación monetaria, como uno podría pensar en la ciudad. Yo contrato a alguien que me ayude, un changarino, ¿no? Hay una relación mucho más solidaria. Y eso a veces se transmite incluso en los sectores populares urbanos, porque muchos sectores populares urbanos de América Latina son de origen campesino e indígena y trasladan a su vida cotidiana lógicas de trabajo comunitario que uno puede ver en cualquier villa o barrio popular de Argentina, que en realidad está ligado a esa idea de comunidad que ya se perdió, pero que se reproduce en algunos pequeños gestos en esos barrios populares. Si no, nos explican muchas acciones solidarias que todo el tiempo vemos en los barrios populares. Tienen que ver con esa idea de comunidad. Entonces, esa idea de comunidad se puede rescatar para las alternativas del hoy, del aquí y ahora. No están totalmente perdidas. Por más que ese mundo campesino ya no exista como tal, hay cosas que permanecen, ¿no? Que resisten, que perviven. Y ahí hay claves para la resistencia, pero sobre todo también claves para la construcción de alternativas. Por eso el buen vivir, cuando decíamos esto, es como una especie de síntesis de todos esos procesos que están juxtapuestos, mezclados, ¿no? Son abigarramientos, no es algo totalmente puro ni nada, ¿no? Son procesos que están ahí en construcción permanente, ¿no? Que pueden también ser desarmados tranquilamente. Porque para mí lo de soberanía alimentaria es muy interesante como ruptura con respecto a la seguridad alimentaria, ¿no? Que era el discurso más de la FAO y de los grandes espacios de gobernanza mundial con respecto a la producción de alimentos que son necesarios para una población, pero sin ponerse a cuestionar la calidad nutricional. Y la soberanía alimentaria ponían en manos de los pueblos la decisión de qué se puede cultivar, qué se puede comer, etc. Pero siempre de una perspectiva de lo nacional, por un lado, y con una intervención de lo estatal, o una apelación más que una intervención, una apelación al Estado a regular esos procesos, ¿no? Bueno, el Estado tiene que hacerse cargo de que se construya la soberanía alimentaria. En algunos casos, no es que siempre que los que hablan de soberanía alimentaria están apelando al Estado, pero una parte importante de ese concepto se terminó llevando hacia ese lugar. Y me parece que la idea de autonomía alimentaria da cuenta justamente de estos procesos que se dan por fuera o a distancia del Estado o sin la necesidad del Estado. Si el Estado aparece y apoya, bienvenido sea, pero si no apoya, lo vamos a construir igual, ¿no? Un poco esa es la idea. Y tiene que ver con la capacidad, digamos, de recuperar de alguna manera esa posibilidad de que cada unidad familiar, de que cada comunidad, cada pueblo empiece a producir sus propios alimentos, ¿no? En el sentido de que sea todo mucho más local, ¿no? Esto también implica tener el tiempo necesario para poder sembrar, cosechar, cuidar las plantas, etcétera, etcétera, de cada una de las personas que estamos todas subsumidas en una lógica de una vorágine del trabajo porque no alcanza para llegar a fin de mes, que estamos todo el tiempo trabajando, entonces no podemos volver a la tierra, ¿no? Pero implica eso, un volver a la tierra, a poder reconectarnos con la tierra, no desde un lugar New Age o romántico, sino de poder producir alimentos que nos garanticemos que sean sanos, que estén libres de agrotóxicos, donde el esfuerzo y el trabajo que uno pone en eso también valorice aún más la comida, y nos lleve también a procesos de intercambio que sean por fuera de las redes de los mercados capitalistas, ¿no? De construir otros mercados posibles, ¿no? Otras formas de intercambio ligados al trueque o a monedas populares o comunitarias, empezar a pensar
formas alternativas de cómo trabajar la tierra, bueno, todo eso ligado de alguna manera a esta idea de autonomía alimentaria, ¿no? Que la gestión de todos esos procesos esté en manos de la propia gente, de alguna manera, ¿no? Pero bueno, es un desafío medio utópico hoy por ahí, pero creo que es un debate que se empieza a dar cada vez más fuerte, incluso en la vía campesina, ¿no? Que fueron los que crearon la idea de soberanía alimentaria. Algunas de las organizaciones que están dentro de la vía campesina, sobre todo las de Europa, están planteando fuertemente la idea de autonomía alimentaria, por ejemplo. La religión antes, en los comienzos de la humanidad como tal, la cultura humana, la religión y la política eran lo mismo, en definitiva, ¿no? Entonces, la normatividad de las sociedades estaba arreglada en parte por lo religioso, ¿no? Yo me pongo el ejemplo, ¿no? En la religión judía, no comer cerdo hoy tiene un componente meramente tradicional o religioso que no se entiende por qué se produce esa prohibición. Y tiene que ver con la triquinosis, que en ese momento, en la vieja, antigua Judea, había una fuerte enfermedades que se transmitían por la comida de cerdo, entonces la religión prohíbe eso para proteger a la población de no morir de triquinosis. Entonces se pone como una norma divina algo que en realidad era para impedir la muerte de la población, que después se termina cristalizando como una norma divina que no tiene mucho sentido en la actualidad, pero que en ese momento tenía un sentido práctico muy fuerte. Las formas que asume la religiosidad en las diferentes culturas son formas de normar o de arreglar cómo te vas a relacionar con la naturaleza. Si en la antigua Roma los que eran agricultores no respetaban a la diosa de la tierra, después iban a ser castigados con malas cosechas o con alguna desgracia en la familia. Esto que hacía era que no podían cultivar siempre el mismo alimento, la misma planta todos los años. Tenían que cambiar los cultivos para proteger y cuidar a la diosa, que requería de una rotación de cultivos. Pero la rotación de cultivos era una cuestión agronómica que se disfrazaba de una ley religiosa o de una norma religiosa que de alguna manera imperaba o obligaba a esas personas, ¿no? Lo mismo cuando los guaraní le piden permiso a los amos del monte, a los Ilia, para entrar al bosque y sacar los frutos del bosque o cazar. Es una forma de pedirle permiso a la naturaleza, o de pedirle permiso a la Pachamama, como hacen los pueblos andinos, y que implica una veneración, un respeto hacia ese lugar, hacia ese territorio, que implica no dañarlo, es decir, tomar lo que necesito, no tomar de más, porque eso va a ser castigado por los dioses. Y en realidad es no depredar, no extraer de más lo que vos necesitás. Es una norma de autorregulación que permite utilizar lo que necesitas para reproducir la vida sin acumular necesariamente la riqueza. Es una norma religiosa, pero que no es una norma política que tiene efectos prácticos, que es trabajar la naturaleza sin destruirla, dándole lugar a que la naturaleza se reproduzca en su propio ciclo biológico, que aparte ellos conocen muy bien, porque los campesinos y los indígenas, los agricultores en general, si algo conocen es de los ciclos biológicos de la naturaleza. Su vida está atada a esos ciclos biológicos, ¿no? Sabemos que en esas culturas muchas veces los agricultores, los campesinos, se despiertan al ritmo biológico del sol, en verano duermen menos, en invierno duermen más, y se trabaja de una manera diferente en invierno que en verano, etcétera, porque tiene que ver con lógicas del ciclo biológico en el cual ellos están inmersos y que lo conocen muy bien. Y que también se van adaptando a esos cambios, ¿no?, que hay. Por eso también es interesante el cambio climático, como el campesinado muchas veces es más adaptativo que las propias empresas agrícolas. Los campesinos tienen esa capacidad de adaptarse a los cambios más rápidamente a veces que el propio capital, digamos, ¿no? Porque están acostumbrados a leer permanentemente a la naturaleza, a entender y aprender de ella, por la transmisión que se da de generación en generación, pero también por la propia observación. Yo siempre digo, los campesinos son científicos de la naturaleza. Están todo el tiempo observando y sacando conclusiones a partir de las repeticiones que observan y sistematizan y actúan frente a eso. Lo que pasa es que no lo hacen y no escriben un paper, pero en su práctica cotidiana aplican en parte intuitivamente el método científico, si se quiere, ¿no? Y ahí van generando un saber propio, que es el que para mí es interesante de rescatar, y que junto con el saber académico se pueden construir nuevos saberes o nuevas formas que son viejas y nuevas al mismo tiempo, para producir de esta manera mucho más sustentable, dirían los neoliberales, digamos, ¿no? De esta manera mucho más de solidaridad y reciprocidad con la naturaleza. Creo que por ahí hay un camino interesante también para tener en cuenta. Sí, Yayo Herrero decía que es antropóloga.
que no me acuerdo si era la modernidad o el capitalismo, que lo que logró fue que dejemos de entender los límites físicos del planeta, algo con lo que la humanidad en mayor o menor medida contó desde siempre, digamos. Sí. Igual que el resto de los animales que habitan en un ecosistema. Sí, seres vivos. Y lo peor de todo es que está también la fantasía dentro de esto que hablábamos antes de la tecnociencia, de la conquista del planeta, digamos, de los planetas exteriores, digamos, de los otros planetas o de la Luna, ¿no? Esta idea de ahora China acaba de encontrar un nuevo mineral en la Luna que hay que ver qué propiedades tienen, a ver si lo pueden extraer y si sirve para algo. Entonces hay una fantasía que la humanidad lo que tiene es que está construida de fantasías que después se hacen realidad, entonces también uno tiene que estar muy atento a esas cosas, de bueno, si el planeta Tierra se agota, bueno, conquistemos Marte, conquistemos la Luna, no para habitarlo, pero por lo menos para extraer de ahí los minerales. Y va a ser un momento donde todos los costos van a ser tanto que te vas a convenir sacar los minerales de la Luna o del planeta Marte, Mercurio, Venus o los gases de Saturno y traerlos en una especie de gasoducto intergaláctico hasta la Tierra. Estoy diciendo cosas muy locas, pero que puede pasar dentro de 1000 años o 2000 años en el planeta Tierra. Entonces, lo que hay que hacer es justamente cortar con esa relación, ¿no? Con esa idea de que Dios, ¿no? Hay una matriz judeo-cristiana de que Dios creó la naturaleza para que el hombre la utilice a su modo. Sí, está en la Génesis. En la Génesis, que es totalmente contradictoria con el resto de las religiones. Digamos, ¿no? El monoteísmo de alguna manera confronta con las otras religiones que eran politeístas, por ahí, pero también confronta con esa idea de otorgarle al hombre el poder sobre la naturaleza. Todas las demás religiones, la naturaleza son los dioses. Entonces, el poder real es de la naturaleza y el hombre tiene que no hacerle caso, pero sí cuidarla, ¿no? Entonces, esa prescripción cultural es muy importante y muy interesante para retomar, ¿no? Y que el iluminismo de alguna manera trae de nuevo, o fortalece esta idea del hombre, ¿no? Descartes diciendo, bueno, o Kant diciendo el centro del mundo es el hombre y a partir de eso, ¿no? Esa conciencia del ser humano es la que determina o sobredetermina el mundo que lo rodea, genera muchos problemas al respecto de esto y es de alguna manera el sostén filosófico del capitalismo para la explotación del hombre por el hombre y del hombre hacia la mujer y del hombre hacia la naturaleza. Y eso es algo que si no cambiamos rápidamente nos extinguimos, así de simple. Digamos, ahí, sin ser catastrofista, lo soy, digamos, ¿no? Vamos hacia una catástrofe global, entonces el tiempo apremia en ese sentido.